¿Qué tal, estudiantes? Para continuar con lo que sería la materia de circuitos, vamos a estar adentrándonos y continuando con lo que sería los teoremas para resolver circuitos en corriente continua. Estuvimos hablando de lo que sería la linealidad, la superposición, y hoy estaremos hablando de lo que sería la transformación de fuentes, teorema de Thevenin. Vamos a empezar por lo que sería la transformación de fuentes. Como ya habíamos hablado, la combinación de serie paralelo y la transformación de estrella en delta ayuda a simplificar circuitos. La transformación de fuentes es otra herramienta también que se utiliza para la simplificación de circuitos. Para esto es básico el concepto de equivalencia. Se debe recordar que un circuito equivalente es aquel cuyas características de tensión y corriente son idénticas a lo largo del circuito, ¿verdad? O sea, la del circuito original. Se puede obtener ecuaciones de tensión de nodo o corriente de malla, ¿verdad?, por inspección de un circuito cuando todas las fuentes de corriente son independientes o son de tensión independiente. Como ya vimos, las fuentes independientes son las que están simbolizadas en forma de círculos, y las dependientes serían las que tienen un símbolo de rombo, ¿verdad?, ya sea fuente de tensión o fuente de corriente. Por lo tanto, una vez mencionado esto, se puede decir que en el análisis de circuito es útil poder sustituir una fuente de tensión en serie, como tenemos acá una fuente de tensión en serie con una resistencia. Se puede sustituir por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, o viceversa. Se puede pasar de esto a esto, o de una fuente de tensión en serie con una resistencia a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿verdad? Y cualquier sustitución, uno de estos métodos se conoce como la transformación de fuentes. Una transformación de fuentes es el proceso de reemplazar una fuente de tensión Vs, como tenemos acá en la figura, en serie con un resistor R, por una fuente de corriente IS en paralelo con un resistor R, o viceversa, como dijimos. Los dos circuitos de la figura son equivalentes en tanto tengan la misma relación tensión-corriente en las terminales A y B. Es fácil demostrar que en efecto son equivalentes. Si las fuentes se apagan, la resistencia equivalente en la terminal A y B en ambos circuitos es R. Y también cuando las terminales A y B están en cortocircuito, la corriente correspondiente que fluye de A a B es I sub SC, que es igual a BS sobre R. Y en el circuito de la izquierda, I sub SC es igual a IS. Así, B sub S sobre R es igual a IS, para que ambos circuitos sean equivalentes. En consecuencia, la transformación de fuente se requiere que, para pasar de una fuente de tensión a una fuente de corriente, se divide la tensión Bs por la resistencia R. Como tenemos acá, la fuente de corriente es igual a la fuente de tensión dividido R. Pero para pasar a una fuente de Bs es la multiplicación de IS por R. Para ambos casos. La transformación de fuentes también se aplica a fuentes dependientes, como ya dije hace rato, que son las que están en forma, se presentan con un símbolo de rombo, ¿verdad? Estas serían las fuentes dependientes, siempre y cuando se maneje con cuidado la variable dependiente, ¿verdad?, como se muestra en la figura que tenemos acá. Una fuente de tensión dependiente en serie con un resistor puede transformarse en una fuente de corriente dependiente en paralelo con el resistor, o viceversa. Se comporta de la misma manera que una fuente independiente, ¿verdad? Siempre que la tensión y corriente están proporcionales, ¿verdad? Al igual que la transformación estrella alta que se estudió, una transformación de fuente no afecta a la parte resistente del circuito. Cuando es aplicable, la transformación de fuente es una herramienta eficaz que permite manipulaciones de circuito para facilitar su análisis, ¿verdad?
Para realizar la transformación de fuente tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Como se advierte en la figura 4.15, como tenemos acá, ¿verdad? Que serían estas. La flecha de la fuente de corriente apunta hacia la terminal positiva de la fuente de tensión. Acá en esto, podemos ver esto. Si nuestra fuente está simbolizada con fuente positiva para arriba y fuente negativa para abajo, la flechita va a mirar hacia arriba, ¿verdad? O sea, el sentido de la flecha siempre es apuntando hacia la fuente positiva. Si esto está al revés, si es positivo para abajo, negativo para arriba, la flecha va a estar apuntando hacia abajo. La transformación de fuente no es posible cuando la resistencia es cero, ¿verdad? El cual es el caso de una fuente de tensión ideal. Sin embargo, en una fuente de tensión real no ideal, la resistencia debe ser distinta de cero. De igual forma, una fuente de corriente ideal con R que tiende al infinito no puede reemplazarse por una fuente de tensión finita. Vamos a ver un ejemplo ahora para que puedan entender de mejor manera lo que sería la transformación de fuentes. Dice, aplique la transformación de fuentes para encontrar V sub 0 en el circuito de la figura 4.17. Tenemos V sub 0 acá. ¿Qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es transformar las fuentes de corriente, ¿verdad? Y de tensión. Como vemos, tenemos una fuente de corriente en paralelo con unas resistencias. Por lo tanto, podemos transformar esto en una fuente de tensión en serie con un resistor. Y para hallar V sub S, ¿qué hacíamos? Como dijimos, tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces, 3 por 4 es 12 voltios. La resistencia queda igual, queda en serie con la fuente de tensión. Se redibuja, se coloca la resistencia de 2 ohm. Y para lo que sería la fuente de tensión en serie con un resistor, al transformar la fuente, pasamos a una fuente de corriente en serie, en paralelo con una resistencia, ¿verdad? Lo que sería, y para hallar I sub S era, y para hallar la corriente, la fuente el valor de la fuente de corriente es la tensión dividido la resistencia. Por lo tanto, 12 dividido 3 es 4. Tenemos una fuente de 4 amperes con la misma resistencia de 3 en paralelo. Hay que tener en claro, como ven que acá la fuente de tensión tiene la fuente positiva hacia arriba, entonces la flechita de la fuente de corriente apunta hacia arriba. Y lo mismo para el caso de la fuente de corriente que está indicando hacia abajo, quiere decir que el polo positivo de nuestra fuente está abajo, por eso se dibuja menos más. Bueno, continuando, acá podemos hallar una resistencia equivalente. Al sumar 4 con 2 se tiene 6, por lo tanto nos queda nuevamente una fuente de tensión en serie con una resistencia, ¿verdad? Sería 12 dividido 6 es 2, pasamos a una fuente de corriente en paralelo con esa resistencia de 6 ohm. Y tenemos, como ven acá, tenemos también la fuente de corriente en paralelo con la resistencia de 3 ohm. Entonces ahora podemos hallar una resistencia equivalente y una fuente de corriente equivalente. Como ya habíamos estudiado, cuando tenemos circuitos en paralelo, hallamos directamente la resistencia de 8 ohm, dejamos así porque no podemos tocar, ya que tenemos la tensión V sub 0 que nos pide hallar el ejercicio, por lo tanto no podemos tocar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos la equivalente de 6 ohm y 3 ohm, que sería 6 por 3 dividido 6 más 3, que da 2 ohm. Sería 6 por 3, 18, 6 por 3, 18, 18 dividido 9 es 2. Y lo mismo para las fuentes. Como ven que tenemos una que apunta hacia arriba y una hacia abajo, sería 4 menos 2, 2 amperes. Y nos queda un circuito más reducido. Y así, mediante la aplicación de transformación de fuente, obtenemos un circuito reducido, ¿verdad? Y aplicamos un divisor de corriente directamente para poder hallar la corriente I que pasa por la resistencia de 8 ohm, ¿verdad? Que sería 2
dividido 2 más 8 por la corriente de 2 amperes, como tenemos acá. Sería igual a 0,4 amperes. Para hallar la tensión V sub 0 tenemos que 0,4 por 8 por ley de Ohm. Tensión por corriente. Corriente por resistencia. Entonces es 8 por I, que es igual a 8 por 0,4, 3.2 voltios. O también se podía hacer un divisor de tensión, ¿verdad? Al hallar el equivalente acá de la fuente de corriente, pasar a una fuente de tensión que iba a quedar en paralelo, y por lo tanto hallamos también la V sub 0 igual a 3.2 voltios. Como ven, no es tan complicado lo que sería la transformación de fuentes. Lo que hay que tener en cuenta sería la polaridad de las fuentes para poder ir transformando, porque si uno al transformar lo coloca con otra polaridad o apuntando hacia el otro lado, el resultado no va a ser lo mismo. No van a poder resolver su circuito. Después tenemos un problema práctico que pueden hacer en sus casas. Tienen la respuesta de 1,78 amperes, donde dice encontrar I sub 0 aplicando la transformación de fuente. Después tenemos otro ejemplo, que sería en el caso donde tenemos fuentes dependientes. Como dijimos, en la transformación de fuentes, las fuentes dependientes no se pueden apagar porque está controlada por otra variable, ¿verdad? En este caso tenemos una fuente dependiente que nos indica que es 0,25 Vx, ¿verdad? Una fuente de corriente dependiente que es 0,25 Vx, que depende de la tensión V sub X que se encuentra en la resistencia de 2 ohm. Bueno, empezamos a transformar la fuente de corriente, ¿verdad? Dependiente. Como ven, tenemos una fuente de corriente dependiente en paralelo con un resistor. Por lo tanto, al hacer 0,25 por 4, tenemos que la fuente de tensión independiente queda entonces 0,25 por 4 es igual a 1, que sería Vx, que pasó a ser una fuente de tensión, como tenemos en la figura. Como apunto hacia la izquierda, entonces por lo positivo a la izquierda, por lo negativo a la derecha, queda una resistencia de 4 ohm en serie. Lo mismo para la fuente de tensión que tenemos en serie, 6 dividido 2, 3, tenemos una fuente de corriente de 3 amperes apuntando hacia arriba, el resistor queda en paralelo. Entonces los dos resistores de 2 en paralelo se puede hallar su equivalente para dar por resultado 1 ohm. Tenemos 1 ohm que queda en paralelo a la fuente de 3 amperes y se hace una nueva transformación de fuente. Sería 3 por 1, 3 voltios apuntando hacia arriba al polo positivo, y nos quedaría los puntos donde queda Vx, ¿verdad? Tenemos 4 ohm, Vx y una fuente de tensión de 18 volts. Como tenemos el circuito reducido, podemos aplicar en la malla, podemos aplicar la ley de tensión de Kirchhoff, ¿verdad? Menos 3 más 5, menos 3 más 5 sería, porque es 1 más 4, 5, sería 5i más Vx más 18 igual a 0. Tenemos la aplicación de la ley de tensión de Kirchhoff alrededor de la malla, que contiene únicamente la fuente de tensión de 3 voltios, el resistor de 1 ohm, y Vx produce menos 3 más I más Vx, ¿verdad? Y de ahí sacamos que Vx es igual a 3 menos I. Al reemplazar esto en la ecuación, la primera ecuación, tenemos que es igual a 15 más 5i más 3 menos i igual a 0. De ahí tenemos que la corriente I es igual a menos 4,5 amperios.
Por lo tanto, nuestra tensión Bx sería igual a 3 menos 4,5, que da como resultado 7,5 voltios, como ven acá. Este sería el caso para la fuente dependiente. Como ven, se puede analizar de la misma manera que una fuente independiente. Y como le dije, siempre tienen que tener, lo primordial es fijarse bien en la polaridad de la fuente al realizar la transformación. Después tienen otra aplicación práctica que dice, aplicando la transformación de fuente, hallar Ix en el circuito que se muestra en la figura 4 puntos, que serían este. Tienen el resultado, que sería igual a 7,059 miliamperios. Creo que queda claro lo que sería la transformación de fuentes al practicar. Tienen dos problemas prácticos. Al resolver esto van a poder fijar más el conocimiento. Vamos a pasar ahora a lo que sería el teorema de Thevenin, ¿verdad? Que es otro método para resolver circuitos. Suele ocurrir en la práctica que un elemento particular de un circuito sea variable, comúnmente llamado carga, ¿verdad? Mientras que los demás elementos permanecen fijos. Como ejemplo habitual, en una toma de corriente doméstica se pueden conectar diferentes aparatos, los que constituyen una carga variable, ¿verdad? Una vez que vamos conectando varios aparatos en una toma, va variando la carga. Cada vez que el elemento variable cambia, el circuito entero tiene que volver a analizarse, ¿verdad? Porque se añade o se retira cargas. Y justamente para evitar este problema, el teorema de Thevenin proporciona una técnica mediante la cual la parte fija del circuito se reemplaza por un circuito equivalente. De acuerdo con el teorema de Thevenin, el circuito lineal que tenemos acá puede reemplazarse por la figura 4, por lo que sería la siguiente figura, ¿verdad? Tenemos un circuito lineal con dos terminales. Podemos tener la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Siempre la tensión en paralelo con la resistencia de Thevenin, equivalente de Thevenin, ¿verdad? La carga puede ser un solo resistor u otro circuito, ¿verdad? El circuito a la izquierda de las terminales a su vez se conoce como circuito equivalente de Thevenin. ¿Qué dice el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de tensión que simboliza por la expresión B sub TH, que es de Thevenin, ¿verdad? En serie con un resistor R, la R de Thevenin, donde B de Thevenin es la tensión de circuito abierto en las terminales y R de Thevenin es la entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan, ¿verdad? ¿Cómo hallamos la tensión de Thevenin, equivalente de Thevenin y la resistencia equivalente? Para hacer esto, supongamos que los circuitos que vimos son equivalentes, ¿verdad? Se dice que dos circuitos son equivalentes si tienen la misma relación tensión-corriente en sus terminales. Si las terminales A y B están en circuito abierto, mediante la eliminación de la carga, ¿verdad? Eliminamos la carga, nos queda un circuito abierto A sub B, A, B, dos terminales A, B, debe ser igual a la fuente de tensión B de Thevenin, ya que en ambos circuitos son equivalentes. Así B de Thevenin es la tensión de circuito abierto entre las terminales, como se indica en la figura, ¿verdad? O sea que B de Thevenin es igual a B o C. Y también lo mismo para la carga, ¿verdad? Con la carga desconectada y las terminales A en circuito abierto, se apagan todas las fuentes independientes. La resistencia de entrada o resistencia equivalente del circuito apagado en las terminales A y B debe ser igual a la R de Thevenin, ¿verdad? Porque ambos circuitos son equivalentes. Así la R de Thevenin es la resistencia de entrada en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan. Entonces tenemos que la R de Thevenin es igual a la R de resistencia de entrada, ¿verdad? Para aplicar el cálculo de resistencia de Thevenin se deben considerar dos casos. Tenemos dos casos.
Si la red no tiene fuentes dependientes, se apagan todas las fuentes independientes y la red de Thevenin y la resistencia de entrada que aparecen entre las terminales A y B, como tenemos acá, ¿verdad? Tenemos que se apagan todas las fuentes, nos va a quedar una resistencia equivalente que va a ser la R de Thevenin, que va a ser igual a V sub 0 dividido I sub 0, ¿verdad? El caso 2 es si la red tiene fuentes dependientes. Se apagan todas las fuentes independientes y como en el caso que ya vimos de la superposición, ¿verdad? Las fuentes dependientes no se pueden desactivar o apagar porque son controladas por las variables del circuito. Se aplica una fuente de tensión V sub 0. Como se señala acá, ¿verdad? Tenemos una fuente de tensión V sub 0 en las terminales A y B, ¿verdad? Y se determina la corriente resultante I sub 0. Así la R de Thevenin es igual a V sub 0 sobre I 0. Y alternativamente se puede insertar una fuente de corriente I sub 0 que se le da un valor también. Y allá la tensión entre las terminales, ¿verdad? V sub 0. Y de nuevo RTH es igual a V sub 0 sobre I 0. Tenemos los dos casos, ¿verdad? Si aplicamos una fuente de tensión, tenemos que hallar I 0. Y si aplicamos una fuente de corriente, hallamos V sub 0. Pero para ambos casos, la R de Thevenin es V sub 0 dividido I sub 0, ¿verdad? Los dos métodos dan el mismo resultado. En ambos puede suponerse cualquier valor de V0 y 0, ¿verdad? Pero vamos a usar nosotros V sub 0 igual a 1 voltios y I sub 0 igual a 1 ampere. Esto es porque se necesita excitar el circuito sí o sí. Suele suceder que la R de Thevenin adopte un valor negativo, ¿verdad? En este caso la resistencia negativa V es igual a la tensión es igual a menos la corriente por la resistencia, que implica que el circuito suministra potencia. Esto es posible en un circuito con fuentes dependientes, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. El teorema de Thevenin es muy importante en los análisis de circuitos, ya que ayuda a simplificar un circuito, ¿verdad? Un circuito complicado puede reemplazarse por una sola fuente de tensión independiente y un solo resistor. Esta técnica de reemplazo es una eficaz herramienta en el diseño de circuitos. Como ya se mencionó, un circuito lineal con una carga variable puede reemplazarse por el equivalente de Thevenin exclusivo para la carga. La red equivalente se comporta externamente de la misma manera que el circuito original. Vamos a considerar un circuito lineal que termina con una carga RL, ¿verdad? Como ven acá. Una carga RL, por lo tanto una corriente IL, ¿verdad? La corriente IL a través de la carga y la tensión BL en sus terminales se determinan con facilidad una vez que se obtiene el equivalente de Thevenin del circuito de las terminales de carga. Con base en la última figura podemos hacer por divisor de tensión, o sea tenemos que I sub L, ¿verdad? Por ley de Ohm es igual a la tensión V de Thevenin dividido la resistencia, ¿verdad? Que serían RTH más, o sea, R de Thevenin más RL. Y V sub L sería la tensión que está en las terminales A y B, que sería igual a la tensión en la resistencia RL, ¿verdad? Es igual a IL por RL. Y como ya tenemos IL, reemplazamos IL y tenemos que VL es igual a RL sobre R Thevenin más RL por la V de Thevenin. Y como ven, el equivalente de Thevenin es un divisor de tensión simple. Vamos a mirar un ejemplo sencillo que tenemos acá para que puedan entender mejor lo que sería el análisis del teorema de Thevenin. Dice, haya el circuito equivalente de Thevenin del circuito que aparece en la figura 4.27 a la izquierda, ¿verdad? De las terminales A, B. Y una vez que tengamos el equivalente de Thevenin, hallar la corriente a través de RL igual a 6 ohm, 16 y 36, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que hacer es hallar una expresión para la corriente que pasa por IL, por RL. Bueno, hallamos RTH
vamos a apagar la fuente de tensión, que se reemplaza por un cortocircuito, y se apaga la fuente de corriente y se reemplaza por un circuito abierto. Como ven acá, el circuito queda así: 4 ohm, 12 ohm, 1 ohm. Acá tenemos circuito abierto y tenemos el equivalente de la resistencia de Thevenin, ¿verdad? Y al hacer 4 en paralelo con 12 más 1, que quedaría en serie con ese, tenemos que la R de Thevenin es igual a 4 ohm. Como dice acá, 4 en paralelo con 12 más 1 que está en serie, eso queda 4 ohm. Cuando tenemos dos resistencias en paralelo, directamente podemos hacer la multiplicación de ambas resistencias dividido la suma de ambas. Y para hallar lo que sería la V de Thevenin, ya tenemos el circuito sin apagar las fuentes, ¿verdad? Y tenemos prácticamente dos mallas, ¿verdad? Donde tenemos la V de Thevenin en las terminales, que esta V de Thevenin pasa directamente a hacer la tensión nodal, ¿verdad? En esto que tenemos acá, ya que acá no hay corriente, por lo tanto no se considera la resistencia de 1 ohm. Entonces tenemos, analizando la malla 1, tenemos menos 32 más 4 y 1 más 12 y 1 menos i2 es igual a 0. I2, como ven, I2 es igual a menos 2 amperes, porque tenemos la fuente de corriente hacia arriba, entonces I2 es igual a menos 2 amperes. Y al despejar I1, al reemplazar I2 acá, se obtiene que I1 es igual a 0,5 amperios. Entonces tenemos que V de Thevenin es igual a 12 por I1 menos I2. La V de Thevenin que tenemos acá, porque V de Thevenin es lo mismo que esta tensión que tenemos acá. Y queda 12 por 0,5 más 2 es igual a 30 voltios. Alternativamente se podría aplicar el análisis de Wahl, ¿verdad? Si no la resistencia de un, como le dije, ya que no ocurría corriente por él. En el nodo superior la ley de corriente de que da entonces 32 menos V de Thevenin sobre 4 más 2, porque esta corriente entra acá, es igual a V de Thevenin sobre 12, porque esta sale. Entra, sale. Entonces, al hacer esto, despejar, tenemos que V de Thevenin es igual a 30. Y como ven, da el mismo resultado. Tenemos varias formas para poder ir resolviendo. Tenemos varios teoremas, leyes que podemos ir aplicando, según vean ustedes cuál es el camino más fácil que le va a servir para resolver el circuito, ¿verdad? No importa qué camino ustedes elijan. Y tenemos el circuito equivalente de Thevenin, que aparece acá. Tenemos 30 volts, entonces se dibuja una fuente de 30 voltios, más o menos. Y la R de Thevenin era 4 ohm. Entonces se queda en serie. Como decía que el teorema de Thevenin es una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y la terminal A y B, y redibujamos lo que sería la resistencia RL, que es una resistencia variable, ¿verdad? Y no podía hallar IL el ejercicio. Entonces tenemos que IL es igual a 30, o sea, ya sería V de Thevenin dividido R de Thevenin más RL. Sería 30 dividido 4 más RL. Y nos da para cada caso. Para 6 nos da 3 amperes. Para 16 nos da 1,5 amperes. Y para 36 nos da 0,75 amperes. Como ven, no es tan complicado. Es otro método para poder resolver circuitos. No tenemos resistencias variables. Tienen otro problema práctico con los resultados que pueden resolver. Ahora vamos a ver en el caso de lo que sería cuando aparecen fuentes dependientes. Este circuito contiene una fuente dependiente que sería la de 2X, ¿verdad? A diferencia del circuito anterior. Para hallar R de Thevenin se establece la fuente independiente en 0, ¿verdad? Pero se deja, o sea, la fuente dependiente no se puede apagar. Entonces teníamos un equivalente así: se apaga la fuente de corriente independiente,
se abre, queda un circuito abierto, por lo tanto, acá en la terminal podríamos colocar una fuente de tensión o una fuente de corriente, ¿verdad? En este caso vamos a colocar una fuente de tensión, le vamos a dar un valor de 1 voltios. Y tenemos el equivalente de lo que sería para hallar la corriente y sub 0, ¿verdad? Analizando la primera malla tenemos menos 2x más 2 por i1 menos 2, que es igual a 0, esta malla. O bx es igual a i1 menos i2, ¿verdad? Pero tenemos que menos 4i2 es igual a bx, que es igual a i1 menos i2, ¿verdad? Tenemos que acá, por lo tanto, i1 es igual a menos 3 por i2 directamente. Acá tenemos, esto menos 4 i2 sale al analizar esta resistencia porque tenemos bx ahí, que sería por ley de Ohm, bx es igual a menos 4 y 2, ¿verdad? En cuanto a los lazos 2 y 3, al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff, tenemos 4 y 2 más 2 por i2 menos i1 más 6 por i2 menos i3, que sería acá, igual a 0. Y para la malla lazo 3 tenemos 6 y 3 menos i2 más 2 y 3 más 2, ¿verdad? Es igual a 0. La resolución de esta ecuación deriva en i3 igual a menos 1/6 ampere. Y como sabemos, i sub 0 es menos i3. Como ven, i3 va entrando acá y es la inversa de i sub 0, entonces i sub 0 es igual a menos i3. Por lo tanto, i sub 0 es igual a 1/6. En consecuencia tenemos que R de TH es igual a V sub 0 dividido I0. V sub 0 es 1 dividido 1/6, da 6 ohm. Ya tenemos la R de Thevenin. Para obtener la V de Thevenin se halla V sub VOC, ¿verdad? En el circuito, ¿verdad? Al aplicar el análisis de lazo tiene que I1 es igual a 5. Al hacer los siguientes lazos, esto es cuando ya se vuelve a encender la fuente de corriente, ¿verdad? Para poder hallar la V de Thevenin. Solamente para hallar la R de Thevenin se apagan las fuentes. Para hallar la V de Thevenin se analiza normalmente. Entonces tenemos que analizar, tenemos esta menos 2x más 2 por i3 menos i2 es igual a 0, tenemos que bx es igual a i3 menos i2. Entonces nos queda que 4 por i2 menos i1 más 2 por i2 menos i3 más 6 por i2 igual a 0. Tenemos al despejar 12 i2 menos 4 i1 menos 2 i3 igual a 0. Como vemos, 4 por i1 menos i2 es igual a bx. Como tenemos acá, 4 por i1 menos i2, ¿verdad? Y la resolución de esta ecuación me conduce a i2 igual a 10 tercios y V de Thevenin es igual a VOC, que es igual a 6i2, que es igual a 20 voltios. Y el equivalente de Thevenin tenemos acá así: una fuente de tensión de 20 voltios con una resistencia en serie de 6 ohm. Acá tenemos otro problema de práctica donde pueden resolver, que tienen resultados también para poder ir fijando conocimientos. También tienen otro ejemplo que pueden mirar. Y lo que sería el problema también de práctica 4.10. Y la clase de hoy dejamos por acá, estudiantes. Espero que resuelvan los problemas prácticos que tienen. Tienen bastantes problemas que pueden resolver para ir fijando. Tienen los ejemplos, pueden ir mirando para ir fijando los conocimientos. Y bueno, es todo por hoy. Nos encontramos en la siguiente clase. Muchas gracias.